Bueno, continuamos con uno de los últimos puntos que vamos a ver de la unidad respecto a estos elementos que van a caracterizar la posterior etapa del formativo. Este último tema tiene que ver con la cerámica y su origen, ¿sí? Primero vamos a sondear un poco lo que serían las teorías, ¿sí? Pero antes de las teorías lo que vamos a tener en cuenta es que, en primer lugar, la manufactura cerámica vamos a tener en cuenta que es un proceso aditivo, ¿sí? Es un proceso que tiene que ver que es un nuevo material en el cual tenemos que ir sumando diferentes elementos. Todas las etapas de proceso quedan registradas en este producto final, tanto en la forma, en la decoración, en las pastas, etcétera, ¿sí? Esto nos da pistas de las conductas humanas y las historias de los pueblos justamente que lo fabricaron, y lo que nos muestra es de que por qué ha sido un material de gran importancia para los arqueólogos, e incluso se ha considerado como un fósil guía, ¿sí? Es decir, en otras palabras, un objeto que constituye un marcador cronológico hasta un marcador cronocultural, ¿sí? Desde el punto de vista histórico y tecnológico, la cerámica fue y es un gran descubrimiento porque representa la fusión sofisticada de dominios que estaban previamente separados, tanto para el conocimiento, tanto del conocimiento como de la experiencia humana, ¿sí? La cerámica y sus materias primas, las herramientas empleadas, han contribuido a una imagen muy, muy rica y metáforas de la experiencia de la humanidad, que incluye la creación bíblica del hombre de arcilla, el nacimiento y la vida, la muerte, la experiencia sexual, muchos sentidos, tanto en Medio Oriente como en el área andina. Muchos mitos de los grupos contemporáneos de América del Sur se refieren justamente a la arcilla, las ollas, a los alfareros, junto con las aves, los cultivos, muchos como la calabaza, ¿no? Y en asociación a la creación terrenal y la lucha cósmica, como lo que investiga el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Para que tengamos en cuenta, la cerámica es la primera, ¿sí? Es el primer material artificial creado por la humanidad. La cerámica no existe en la naturaleza. La cerámica es una creación puramente humana, ¿sí? Para seguir con estas ideas, lo que vemos de la implicancia cultural de la cerámica, en el Popol Vuh, el libro de la aurora de la vida de los mayas, vemos que los dioses Quiché y Sacolvitol en el altiplano de Guatemala hacen la tierra, las plantas y los animales. Y los nombres de los dioses proceden de verbos que hacen alusión justamente al modelado y las formas de vasijas, de cerámicas, ¿sí? La comprensión de los orígenes y el uso de la cerámica también requiere que vayamos más allá de estas correlaciones y de las observaciones a las explicaciones. ¿Cómo se utilizó la primera cerámica? ¿Cuál fue el uso práctico? ¿Sí? ¿Por qué lo hace un contenedor tan importante? ¿O su inicio fue el desarrollo de otra función? ¿O fue simbólica? ¿O ritual? ¿O política? Estas son algunas de las preguntas, ¿sí? Para ver la cerámica tenemos que tener una idea de la composición tecnológica de la cerámica. Por un lado tenemos la arcilla, que representa la parte versátil, la maleabilidad, además que está disponible en todos lados, en todo el mundo. El agua, ¿sí? Y el fuego. Y reconocer justamente que la arcilla y el fuego puede ser manipulado y que encuentra, a su vez, en la conjunción de ambos, la potencialidad de ser un contenedor, ¿sí? Esa capacidad que tiene la vasija de envolver el vacío, ¿sí? Primero lo que vamos a ver es que la antigüedad más grande de la cerámica, ¿sí? La encontramos en las Venus y en la reconstrucción de uno de los hornos de el sitio de Dolní-Beltunice. Dolní-Beltunice es un sitio del Paleolítico Superior que está en la actual República Checa y se encuentra, en este sitio se encuentran los primeros objetos cerámicos, ¿sí? La primera arcilla modelada y también se encuentran los primeros hornos, ¿sí?
Pero no sé si a ustedes les llama la atención algo. Estos objetos de cerámica no son ollas, ¿sí? Son objetos modelados. Es arcilla modelada. Entonces, ¿por qué los habitantes de este sitio no comenzaron a manufacturar, a hacer, a construir cerámicas en forma de vasijas u ollas? ¿Sí? Si la necesidad y el uso de los contenedores ya se registra justamente desde épocas de los cazadores-recolectores, en épocas precerámicas ya hay necesidad de tener un contenedor, algo en lo que pueda contenerse líquidos, ¿sí? La presencia de las Venus de arcilla, las cocinas y el hallazgo de los hornos demuestran que hay un conocimiento sobre cómo hacer cerámica, cómo hacer objetos cerámicos, ¿sí? Los investigadores de Dolny Bestonice lo que concluyen es que esta tecnología cerámica no se desarrolló debido a que el contexto social en el que se encontraba tenía que ver con un uso del conocimiento restringido, ¿sí? Esta es lo que vamos a conocer como la primera hipótesis de tipo social, ¿sí? Acerca del origen de la cerámica, de que el uso y el conocimiento de la cerámica era restringido. Después de todo, estas Venus tenían seguramente un poderoso significado ritual, ¿sí? Después vamos a pasar a otra hipótesis del origen de la cerámica, que es la arquitectural, que tiene que ver con la arquitectura. Hay un cierto paralelismo, ¿sí? Una cierta semejanza entre las técnicas constructivas en adobe y en arcilla y la producción cerámica. Hay una suerte de forma semejante en la tecnología del uso de ambos elementos, ¿sí? Entonces, la hipótesis de la arquitectura lo que propone son dos escalones, como dos etapas. Primero la forma y luego la cocción. Y justamente la hipótesis se vincula que relaciona la tecnología del yeso neolítico con los inicios de la manufactura cerámica, ¿sí? Con el uso del yeso como la primera etapa de la forma y luego de la cocción al empezar a hacer objetos quemados, ¿sí? Objetos expuestos al calor. La hipótesis más aceptada, pero que no es la que por ahí tiene toda la capacidad de explicar la variabilidad de los casos, es la hipótesis culinarias. Los contenedores cerámicos frente a otros contenedores tenían muchas ventajas, las tienen. Primero, permite procesar nuevos alimentos, ¿sí? Aumenta la capacidad de almacenamiento y seguridad de almacenamiento, ¿sí? Podemos crear grandes ollas, grandes objetos cerámicos donde almacenar. Esto conlleva también a la mejor nutrición de los niños, de las madres, de los ancianos. También permite esa amplitud de los nuevos recursos, los permite contenerlos. También reduce el tiempo de usar, de cuidar y de observar las ollas, por ejemplo, porque muchas veces se podían usar ciertos contenedores, pero si no eran observados se quemaban, se dañaban, ¿sí? Y también hay mejoras en el procesamiento de ciertos alimentos que contienen toxinas que de otro modo no podrían haber sido incorporados en la dieta. Por ejemplo, el consumo de ciertas raíces que tienen compuestos químicos que son nocivos para la salud, como el caso de la yuca amarga o de la mandioca amarga, la cual tiene que ser rallada porque si no en la superficie de la piel exterior tiene altos contenidos de cianuro y a menos de que no sea rallada, y para esto se crearon unos ralladores de cerámica, ¿sí? Que son medios parecidos a los ralladores de manzana de los chicos que tienen una superficie rugosa y uno pasa en este caso la mandioca y se va haciendo como un puré. Esas toxinas luego se oxidan y se liberan y permiten consumir esa mandioca, ¿sí? O también incluso por la práctica de la geofagia, de utilizar la tierra como condimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra, aunque ustedes no lo crean, tiene sabores, ¿sí? Incluso algunas tierras son saladas, ¿sí? De hecho, la sal viene parte de una de estas prácticas de geofagia, ¿sí? La hipótesis culinaria recientemente ha tenido altos
fechas de antigüedad que corresponden a las cuevas de Xianrendong en la cuenca del Yangtze de China Central, que sostienen las fechas más tempranas establecidas, que son del 19.200 al 20.900 años antes del presente, ¿sí? Y que lo más llamativo es que estas ollas tienen forma de bolsa, que tienen una pasta gruesa de arcilla local, con inclusiones de cuarzo y de otros minerales, y con paredes sencillas o simplemente decoradas, ¿sí? La cerámica más antigua del mundo proviene de otra región de China que tiene un fechado del 15.000 al 18.000 años antes del presente, y al menos se han encontrado 2 tiestos, ¿sí?, de estos recipientes. Pero lo llamativo es de que es la forma y que posiblemente tendrían que ver con la hipótesis culinaria, ¿sí? Estas hipótesis culinarias ubican el origen de la cerámica también con el origen de la agricultura. La manufactura justamente tendría que ver con el nuevo procesamiento de los alimentos. Un aspecto también que ha sido muy discutido es el rol femenino de la cerámica. El rol de que la cerámica está sí o sí asociada como una tecnología femenina. Esto también ha sido materia de discusión, sobre todo por corrientes feministas, que también nos han hecho observar de que esto pueden ser justamente bagajes culturales actuales, ¿sí?, ideologizados, y que hacemos y retrotraemos este uso hacia el pasado, ¿sí? Otras de las hipótesis tienen que ver con la intensificación de los recursos, que está muy vinculada a la culinaria. ¿Por qué? Porque hay cambios justamente en la intensificación de las estrategias de subsistencia de los cazadores-recolectores, y esto va a requerir de estas estructuras de almacenamiento. Esto va a estar vinculado tanto con el procesamiento, con el origen de la agricultura, como el procesamiento y de los cereales, ¿sí? Justamente Hayden es el que postula la explotación intensificada de los recursos por grupos semisedentarios, que estuvo vinculada a la hora de las personas que empezaron a acumular ciertos recursos, ¿sí? Y estos personajes habrían tenido una suerte de conducta acumulativa con la intención de empezar a competir, ¿sí? Acá es donde vamos a empezar a ver algo que se va a replicar mucho en la interpretación del origen de la desigualdad, que es el modelo de fiestas competitivas, ¿sí?, y que combinan las hipótesis culinarias con las simbólicas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es esto de las fiestas? Bueno, para darles un ejemplo voy a recurrir a algo que voy a tratar de ponerles un documental que va a ampliar muchísimo lo que les voy a comentar muy brevemente aquí, que tiene que ver con el caso de las fiestas potlatch de las comunidades originarias de la Columbia Británica, en lo que hoy es Canadá y Estados Unidos, en la costa pacífica, de estas comunidades Whakutul. Los Whakutul es muy reconocido por ser las comunidades que creaban grandes salones, grandes casas habitables, la mayoría completamente construidas en maderas, y en cada una de estas construían los famosos tótem. Los tótem eran estos columnas construidas en una sola pieza de madera, de un árbol, la cual era profusamente tallada con lo que serían los panteones de dioses o tutelares de cada una de las familias. Ahora, las fiestas potlatch eran un tipo de celebración que a los ojos de los primeros occidentales parecían lo que realmente hubiera evocado a las famosas orgías romanas, ¿no? O sea, los bacanales, donde había grandes cantidades de comida, grandes fiestas, bailarines, danzarines, pero con el aliciente de que al final de cada una de estas fiestas había un episodio donde el anfitrión de la fiesta destrozaba cada uno de los objetos que tenía, e incluso hacía regalos sumamente suntuosos a los cabezas de familia de las demás familias que eran invitadas.
Detrás de esto, de este sistema, de estas fiestas alocadas, por alguna forma de decirle, estaba un sistema de reciprocidad negativa y de una suerte de endeudamiento, ya que los invitados recibían regalos enormes y los anfitriones de las fiestas derrochaban de una forma en las cuales exhibían su poder frente a los demás. Y la calidad, cantidad y de los regalos que hacían a sus competidores tenía que ser superado en las fiestas de los otros cabezas de familia. Eso generaba un sistema de competencias en los cuales los personajes prominentes de cada uno de los linajes tenían que poder superarlo, si no quedaban por debajo, subsumidos, ¿sí? Como subalternos de este jefe de familia que muchas veces cumplía las figuras de jefe tribal, ¿sí? Bajo este contexto, teniendo en consideración, es de donde pensamos la hipótesis de Haydn, ¿sí? De estas fiestas acumulativas donde la cerámica justamente habría permitido acumular y almacenar a estos jefes que podrían haber desarrollado estos tipos de fiestas competitivas. Una de las cosas que tenemos que tener es de que al surgir la agricultura, incluso muchas de los hallazgos de las primeras formas de cultivo, es el cultivo pero asociado a la producción de bebidas alcohólicas y que tienen que ver con el consumo de alcohol justamente en estos modelos de fiestas, ¿sí? Oyole Caicedo critica esta fórmula de Haydn y lo que dice es que la intensificación se basó en una estacionalidad de recursos menos predecibles, no tiene que ver estrictamente con el modelo de fiestas y de competencia social, ¿sí? Y que esto lo que habría llevado es a la reducción de la movilidad, entonces a grandes asentamientos alrededor de recursos confiables, y habría generado la intensificación socioeconómica. Y la cerámica sería la herramienta adoptada justamente para sobrellevar la escasez de estar en un solo lugar y acumular los alimentos, ¿sí? Kelly plantea una variante de este modelo de intensificación de recursos y él dice que al reducirse la movilidad se aumentan los lazos entre los grupos y en este marco la cerámica formaría parte de intercambios. Dentro de sus simbologías veríamos un aumento en la decoración de los mismos, ¿sí? Más allá de todos estos planteos, la cerámica sí podemos constatar de que la cerámica aparece en los sitios semisedentarios o en los sitios que ya muestran evidencia de sedentarismo. Está asociado a la intensificación socioeconómica, que está asociada a su vez a la explotación de recursos específicos, que tienen que ver con la experimentación o el proceso de domesticación de especies vegetales y de especies animales, en particular de especies vegetales. Las fiestas también están vinculadas a la aparición de la cerámica y algún tipo de competición social. Y que a la vez hay un desarrollo de una iconografía y de una simbología siempre asociada en la cerámica. Fíjense los casos de estas cerámicas de China que tienen la decoración, a pesar de que no tendrían otro más uso que como un contenedor, ¿sí? Por otro lado tenemos la hipótesis de elaboración social o la simbólica, que tiene que ver con la que la cerámica habría surgido como vinculada a aspectos sociales, más que con aspectos culinarios de adaptación, ¿sí? Esto también se une a lo que veníamos planteando, de la intensificación de los recursos, pero haciendo un hincapié más en los aspectos sociales, ¿sí? Y simbólicos sobre todo. Una de las cosas que vamos a tener al fin de cuentas es que, más allá de las teorías, la mayor parte de la cerámica temprana se encuentra bien hecha y posee decoraciones. Y eso es algo realmente sorprendente y que tenemos que tener con mucha capacidad. Una vez que surgen la cerámica, está bien hecha. No hay casi pruebas de algo que esté mal hecho o de que no tenga deficiencias, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué hay desde las cerámicas,
con las cerámicas más antiguas. ¿Dónde las encontramos en América? Bueno, en los últimos años han surgido evidencias muy interesantes. Antes se pensaba de que las evidencias más tempranas de cerámica se encontraban en la costa del Pacífico, en los sitios de Real Alto, ¿sí? De la cultura Valdivia, en Colombia con Puerto Hormiga, en algunos sitios de Panamá, pero en los últimos años ha surgido la presencia y las evidencias del sitio de Tapiriña, que se encuentra en el río Amazonas, ¿sí? Acá ustedes lo pueden ver, está la región de Tapajós, Santarém, la gruta de la piedra pintada. ¿Se acuerdan dónde está el trabajo de Roosevelt, donde hay ocupaciones desde hace unos 15.000 años? Bueno, al frente del río Amazonas, que está bastante pequeño en esta parte, porque estamos todavía en las nacientes, se encuentra el sitio de Taperiña, de Pequeña Tapera, ¿sí? Esto es el Amazonas central, y aquí es donde estamos con la evidencia de un sambaquí, que es un montículo que está producido por la acumulación del consumo de caparazones y de conchas de bivalvos de río, y aquí se halla la datación más antigua de cerámica, que corresponde a los 8.025 años antes del presente, es decir, 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, Taperiña ha sido un lugar bastante revolucionario para la arqueología, porque se creía que los recursos de la selva tropical eran demasiado pobres para permitir asentamientos antes del desarrollo agrícola. Y al no practicar agricultura, y el hecho de estar basados en una dieta en base a peces y mariscos, el sitio de Taperiña lo que tira abajo es con la idea de que la cerámica está vinculada sí o sí con la agricultura, ¿sí? Las ollas, las vasijas, en el caso de Taperiña, son pesadas y no son de utilidad para los cazadores-recolectores, sin embargo, las tenían, ¿sí? Las cerámicas más antiguas del continente americano han sido encontradas justamente en la cuenca del Amazonas, que corresponden a Taperiña y a Piedra Pintada. Fíjense en la cerámica de Taperiña que están viendo ahí, y respecto a lo que les decía yo, cómo se encuentran estas cerámicas tempranas. Están muy bien confeccionadas, muy bien confeccionadas, ¿sí? Lo importante es que estas primeras cerámicas se desarrollan en contextos de sociedades que eran pescadoras y recolectoras de fruto de mar, y con asentamientos que eran sedentarios o tenían una movilidad estacional, semisedentarios, podríamos decirlo, ¿sí? Bueno, ¿qué hay del resto de Sudamérica? La cultura laca en Guyana tiene fechados bastante antiguos, de 6.000 a 4.500 años de antigüedad, ¿sí? Antes del presente. En Colombia, las cerámicas de la cultura de San Jacinto, con 4.500 años antes del presente. Puerto Chacho, 5.300, o Puerto Hormiga, en 5.100. Si ustedes se fijan, estas eran hasta hace un tiempo las más antiguas, ¿no? Junto con las cerámicas de Valdivia, de Ecuador, con 3.200 años AC, 5.200 años antes del presente, y con la cultura Pandanche, de 4.460 años antes del presente, ¿sí? Acá ustedes tienen fíjense lo que son las cerámicas Valdivia, de Ecuador, perfectamente manufacturadas, ¿sí? Donde hay tanto vasijas que pueden haber tenido un uso culinario, como cerámica modelada, ¿sí? ¿Qué hay de Argentina? Bueno, la tradición San Francisco es la que tiene los fechados más antiguos, que tiene fechados del 1000 antes de AC, antes de Cristo, 3000 años antes del presente, y justamente la cerámica San Francisco muestra modalidades decorativas, incisas, pintadas, pero con una manufactura de mucha calidad, ¿sí? Tradición San Francisco se encuentra en lo que hoy es el este de la provincia de Jujuy. En cuanto a Centroamérica, las cerámicas Monagrillo en Panamá son las más antiguas, se remontan a unos 4.000 años antes del presente, y los de Tronadora en Costa Rica alrededor de los 3.800 años antes del presente. En el caso de Mesoamérica,
La cerámica es bastante más anterior, reciente, perdón, las de barra en Guatemala, con 3.600 años antes del presente, y la cerámica de la tradición Purrón, en la zona sur central de México, que están fechadas en 1.800 años antes del presente. Y fíjense que para el centro de México las antigüedades son de 3.600 años antes del presente. Podemos hablar de centros de independientes de surgimiento de la cerámica. Es probable, todavía no hay evidencias que vinculen a ambos centros, eh, pero sí la antigüedad tiene algunos elementos para sugerir una distribución posterior, ¿sí? Bien, en cuanto al suroeste de los Estados Unidos, las cerámicas de la zona de media del río de Savannah, en Georgia y en Carolina del Sur, ya han sido fechadas hacia el 4.900, y las cerámicas Orange y Norwood serían del 4.400 años antes del presente, ¿no? Que son las más antiguas. El resto realmente son posteriores o contemporáneas a lo que está ocurriendo en Mesoamérica. Lo que queda todavía estudiar es estas cerámicas que están apareciendo hacia los 5.000, que son contemporáneas, fíjense, a los de la costa del Pacífico, ¿no? Que esto lo que nos está permitiendo sugerir o pensar, reflexionar es acerca de centros de orígenes independientes, ¿sí? Las dos hipótesis clásicas para el origen de la cerámica en América es el origen transpacífico, que ya ha sido refutada, que es la plantea Emilio Estrada, Megers y Evans, que ellos hablaban de que la cerámica Valdivia era considerada la primera cerámica del continente, y ellos, a través de un análisis de cierta simbología iconográfica de la cerámica, observan un paralelismo con la cultura Jomon de Japón, que tiene una antigüedad de 14.000 años. Entonces, bueno, ellos sugerían de que había, a través de un contacto de las islas por el Pacífico, había llegado hasta la zona de Ecuador. Esa teoría ya ha sido refutada al comprobarse justamente la conexión con otras áreas de mayor antigüedad, ¿sí? Y la otra hipótesis es del único centro en Amazonía y dispersión en todo el continente, que es la de Donald Lathrop, y que, si bien la cerámica del área de Santarém es la más antigua registrada hasta el momento, las características tecnológicas y las estilísticas difieren de las otras cerámicas, ¿sí? Entonces, sobre todo porque se han registrado experimentaciones con arcilla cocida en otros lugares. Entonces, esto está hablando de que podrían haber varios centros de origen, ¿sí? Las conclusiones: el desarrollo de la tecnología cerámica en América no fue rápida ni uniforme, ¿sí? No se puede sostener la idea de un centro y luego una dispersión por difusión, ¿sí? Tenemos que hablar de varios desarrollos independientes, y por lo menos Hobbes, o un autor norteamericano, propone 7 localidades: las tierras bajas de Brasil, el norte de Colombia, la costa de Ecuador, la costa central del Perú, el centro de Panamá, el sur de Mesoamérica, el sudeste de los Estados Unidos y el centro de Estados Unidos, ¿sí? Como conclusiones, bueno, en 4.000 años aparecen las primeras cerámicas de América. En este tiempo el rango de estilo y tecnología difiere increíblemente, y quizá es un reflejo de la diversidad del contexto social en el que se está desarrollando, ¿no? Brasil, Colombia, Panamá y Estados Unidos, la alfarería más temprana es manufacturada por forrajeadores, o sea, por cazadores recolectores que están en experimentación con especies vegetales y están con prácticas semisedentarias, pero que ninguna tiene evidencias del desarrollo agrícola, ¿sí? Y para el Perú, la cerámica aparece milenios después, y esto es lo más increíble, y nos va a servir justamente para poder criticar esta idea del formativo y del neolítico, porque la cerámica aparece milenios después del desarrollo de las sociedades complejas con arquitectura pública y monumental. Y bueno, y para terminar, algo que me parecía que es la síntesis de todo: fíjense esta imagen donde un perro de cerámica tiene en la boca un choclo, un maíz, un elote, ¿no? Vemos las tres
los tres elementos que hemos discutido en uno solo, y bueno, y nos sirve cuando lo miramos para plantearnos nuestras certezas y sugerir más preguntas, ¿sí? Bueno, a continuación nos queda la discusión, reflexión crítica del concepto deformativo que, bueno, que los invito a ver a continuación.